Interior, candidato a constituyente por Evópoli en el Distrito 10. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches, ¿qué tal? Haber sido ministro del Interior, ¿le suma o le complica más en la campaña? Bueno, como todas las cosas, pues tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que eres más conocido, la gente te ubica, se te acerca. Pero por supuesto hay gente que tiene posiciones que apoya, gente que no, por lo tanto es de las dos cosas, digamos. ¿A qué quiere ir exactamente a la convención constituyente? ¿Qué ideas va a defender si tuviésemos que nombrar 3 o 4? Mira, yo te diría que la principal, que es una cosa quizá un poquito más de fondo, que yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad para empezar a superar la crisis democráticamente, institucionalmente, pacíficamente. Ahora, si yo pudiese escoger 2 o 3 cosas bien concretas que creo que son fundamentales, una, yo creo que la convención va a ser una oportunidad para hacer una reforma estructural al Estado, mejores servicios públicos que atiendan en forma oportuna y que traten bien a la gente. Lo segundo, yo creo que hay que hacer un cambio, un perfeccionamiento del sistema político, a nuestro régimen de gobierno, al sistema electoral, porque necesitamos mejor democracia. Hoy día el sistema político dejó de funcionar, las reformas toman mucho tiempo, no hay acuerdo y por lo tanto necesitamos un nuevo sistema político, un nuevo régimen de gobierno para una mejor democracia, una democracia más colaborativa, menos confrontacional. Y lo tercero, por lo menos una convicción muy personal, es que podemos construir una constitución sustentable que combine el desarrollo económico con la equidad social y con la protección del medio ambiente, que yo creo que es fundamental no solo para hoy, sino que para las futuras generaciones. ¿Y qué tipo de régimen político le gustaría a usted? Mira, yo creo que lo primero, uno que deje de pelear, que deje de estar permanentemente en conflicto y que pueda colaborar. Yo creo que ahí hay varias opciones. Lo importante es tener un nuevo equilibrio. Una opción es un presidencialismo distinto, digamos, de coalición, como le llaman, o más atenuado, que converse mejor con el Parlamento, porque todas nuestras grandes crisis se han configurado por un gran conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Y una segunda opción, ya quizás más de fondo, una reforma más estructural, es un semipresidencialismo como se hace en Francia, pero lo relevante es que cualquier cambio tiene que ir de la mano con un cambio al sistema electoral, porque el sistema electoral hoy día tiende a la fragmentación, tenemos muchos parlamentarios con muy poca representatividad, los del 1%, digamos, y además demasiados partidos que impiden que tengamos buenos acuerdos para hacer las reformas que la gente necesita en pensiones, en salud, en educación. Por lo tanto, un nuevo sistema político con un nuevo sistema electoral que permite una democracia que funcione mejor, que finalmente es lo que la gente quiere. ¿Cómo ve desde afuera el gobierno, ahora que ya no está ahí? Bueno, es difícil opinar porque obviamente uno estuvo ahí, pero yo creo que lo relevante es que hoy día estamos enfrentando desafíos que son gigantes. Fundamentalmente te diría en 3 frentes. La pandemia, y hoy día hay un proceso de vacunación que está funcionando bien y ese es el corazón de la tarea principal que tenemos como país, que es lograr la inmunidad, que es lograr la protección sanitaria frente a la pandemia que ha sido tan difícil. Yo te diría lo segundo, que inmediatamente tiene que venir a continuación todo lo que es la recuperación económica, la recuperación del empleo, porque finalmente la pandemia no solo ha causado un gran daño sanitario, sino también a nuestra economía, al empleo, al bienestar de las personas. Y yo creo que lo otro que es muy relevante son los procesos electorales. El 10 y el 11 de abril vamos a tener elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, de constituyentes. Yo soy candidato por el Distrito 10, pero hay muchas otras elecciones posteriores. Están las primarias presidenciales, están las parlamentarias, están las elecciones presidenciales. Este va a ser un año muy electoral y yo creo que el gobierno ahí tiene una tarea fundamental, que es encauzar estos procesos electorales de buena forma para que la gente vuelva a participar y comencemos a recuperar la confianza en la política que es importante, digamos. Un país necesita buena política porque si no las dificultades se agravan. Ahora, los problemas parecen ser más o menos los mismos que cuando estaba usted. Orden público, Araucanía, pandemia. ¿Ha visto algún avance en este tiempo? Mira, yo creo que en orden público obviamente seguimos enfrentando muchas dificultades, pero esto no se resuelve con una bala de plata o una solución mágica. Aquí necesitamos que el Congreso, por una parte, apruebe las leyes, que la oposición destrabe aquellas leyes que se necesitan para mejorar la seguridad pública, la ley de inteligencia, la modernización de carabineros, una nueva ley de control de armas. Hemos tenido episodios gravísimos en materia de armas, digamos, balas locas que están causando mucho daño a la población. Necesitamos una condena más transversal a la violencia, un compromiso mayor con la paz social de todos los sectores. Necesitamos una acción más intensa de la Fiscalía, del Poder Judicial, que son los responsables de que haya justicia, digamos, de la persecución penal. Y necesitamos, yo creo, un compromiso más decidido de todos. El gobierno, por supuesto, que tiene una responsabilidad muy fundamental, pero aquí todos los actores tienen que comprometerse, porque hoy día tenemos enormes dificultades en materia de seguridad, y la seguridad, y esto uno lo ve en la campaña cuando conversa con la gente, la seguridad ciudadana, el orden público, la paz social,
creo que siguen siendo la primerísima prioridad para la gran mayoría de las personas. ¿Qué expectativa tiene respecto a los resultados de la Convención Constituyente, de su sector, y si quiere hablar de Opoli, de su partido también? ¿Cuál es el piso de convencionales que usted podría plantear para su sector? Yo, mira, hace tiempo que dejé de creer en los pronósticos electorales, es muy difícil hoy día apuntarle, tenemos una ciudadanía muy distinta, elecciones que son muy distintas, los gobernadores regionales o los convencionales constituyentes los vamos a tener por primera vez en una papeleta el 10 y 11 de abril, que van a ser en total 4 las papeletas que las personas van a tener que elegir. Lo importante es ir a votar y quienes somos candidatos, trabajar muy intensamente, desde muy temprano hasta muy tarde, para transmitir nuestras ideas y transmitir, creo que lo más importante, que podemos empezar a construir acuerdos que nos permitan superar la crisis que estamos enfrentando en Chile. Dicho eso, yo creo que Chile Vamos tiene que aspirar no a un tercio de la convención, sino que tiene que aspirar a la mejor representación posible, la mayor cantidad de convencionales para que las ideas que nosotros estamos proponiéndole a la ciudadanía, las ideas de progreso, de justicia, de solidaridad, de seguridad, esas ideas finalmente queden bien representadas en la convención y permitan ser actores protagónicos para construir acuerdos para la nueva Constitución. Pero eso es un 40%, pongámosle alguna cifra. Mira, yo creo, históricamente el sector ha tenido entre el 35 y el 40% en las elecciones parlamentarias, que uno diría esta es una referencia más cercana. Ahora hay muchos más candidatos, hay muchos más independientes, por lo tanto, yo creo que tratar de estar en torno a eso sería bueno, pero uno siempre tiene que, en política y en la vida en general, apuntar al mejor resultado posible y para eso solo hay una receta, trabajar mucho, trabajar durísimo. ¿Está de acuerdo con lo que dice Jaime Mañalich, el exministro de Salud, de evaluar la conveniencia de hacer las elecciones el 10 y el 11 de abril, que hay que ver 2 semanas antes cómo están los indicadores? Yo creo que hay que trabajar para que las elecciones se puedan hacer y sean lo más seguras posible desde el punto de vista sanitario. Y si hay algo que además yo aprendí siendo ministro, digamos, es que en materia de pandemia, quien tiene la palabra es la autoridad sanitaria y yo confío que van a tomar todas las decisiones que sean necesarias para que los procesos electorales de abril y todos los de este año se puedan desarrollar bien y en forma segura. Yo creo que es importante dar la garantía, pero que se puedan realizar, porque finalmente es a través de la participación de la gente, es a través de los procesos electorales donde nos podemos expresar, donde podemos ir mejorando nuestra democracia y donde podemos ir avanzando para superar las grandes dificultades y crisis que hemos vivido en el último año y medio. ¿Pero sería un traspié, por ejemplo, postergar las elecciones? ¿Sería complejo? No, yo espero que se puedan tomar las decisiones, que la autoridad sanitaria tome todos los resguardos. Se aprobó una ley que permite votar en 2 días, el 10 y el 11 de abril, por lo tanto van a haber menos aglomeraciones. Y que el mismo CERVEL, en conjunto con las autoridades de gobierno, puedan tomar todas las medidas de distanciamiento físico, de protección sanitaria, para que las elecciones se realicen bien y el 10 y el 11 de abril, en 2 días, tengamos una fiesta de la democracia, pero una fiesta que sea segura. ¿Le sorprendieron las palabras de Cristian Barra, que le costaron el puesto básicamente a propósito de las Fuerzas Armadas en la Araucanía? ¿Las Fuerzas Armadas iban también con abogados cuando se reunían con usted? Mira, yo creo que es un error entrar en conflicto con las instituciones de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad en ese ámbito o en general en cualquier ámbito. El orden público y la seguridad depende de las policías, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, y ellos tienen un rol fundamental. Las Fuerzas Armadas hoy día están colaborando en realidad porque estamos en estado de catástrofe por la emergencia sanitaria. Por lo tanto, podrán colaborar en ciertas funciones específicas, pero la tarea central es policial, es de carabineros, es de la PDI. Por lo tanto, creo que un conflicto artificial en ese ámbito contribuye poco y lo relevante es que les demos las facilidades a quienes tienen la responsabilidad en este ámbito, que son las instituciones policiales, para que puedan garantizar la paz, el orden y la seguridad, no solo en la zona sur del país, sino en todo el territorio nacional. Pero en su experiencia, a usted le tocó un periodo muy difícil también. ¿Hay cosas que las Fuerzas Armadas no quieren hacer? No es un tema de voluntad, Álvaro. Mira, nosotros quienes estamos en cargos de responsabilidad pública, ya sea en el gobierno, o en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Orden y Seguridad, tenemos ciertas atribuciones y facultades. ¿Y quién define eso? No lo define la propia voluntad o la creatividad de cada uno de nosotros, lo define la Constitución y lo define la ley. Y en materia de seguridad y orden público, la responsabilidad por mandato constitucional y legal es de las policías. Las Fuerzas Armadas hoy día están colaborando en materia sanitaria. Si uno quiere pedirles colaboración en ese ámbito o en otro ámbito, bueno, tiene que hacer los cambios legales, constitucionales o usar las herramientas institucionales para que eso pueda ocurrir. Pero insisto, la tarea del orden público, la tarea de la seguridad, de la investigación,
y del combate a la delincuencia, al terrorismo y a todos quienes amenazan la seguridad de nuestro país, le corresponde por mandato, insisto, constitucional y legal a las policías y están capacitadas para ello. Pero hubo varias voces en su sector, en la UDI particularmente, que estaban pidiendo mayor presencia militar o participación, por ejemplo, en tareas de inteligencia. Lo que pasa es que hay un cierto ámbito donde pueden colaborar. Hoy día hay patrullajes mixtos, digamos, que apuntan a tener, digamos, a dar las facilidades para que hayan preventivamente mayores capacidades que impidan o eviten estos delitos. Pero más allá de eso, quienes están entrenados, quienes están capacitados para ejercer el control del orden público son los carabineros y la PDI, por lo tanto, ahí tiene que estar el foco. Y si queremos avanzar en más seguridad, bueno, entonces, en primer lugar, hay que apoyar a las policías para que cumplan su labor. En segundo lugar, hay que darles más herramientas, más tecnología. Y en tercer lugar, Álvaro, creo que lo más importante, hoy día hay un conjunto de leyes que están trabadas en el Congreso hace mucho tiempo, como la ley de inteligencia, por ejemplo, que el Congreso y sobre todo la oposición, que tiene mayoría en el Congreso, haría bien en dejar de bloquear, en dejar de trabar, para que tengamos el Estado, democráticamente, tenga más herramientas para poder resguardar de mejor forma la seguridad de las personas. Aquí, en la Plaza Italia, en el sur o donde sea. A propósito, ¿cómo interpreta usted el retiro del monumento a Baquedano? ¿Es una derrota del sistema político, del gobierno, el triunfo de los violentos? ¿Cómo lo interpreta? Mira, a mí no me gustó como decisión. Me parece que de una u otra manera lo que refleja es que la violencia, el vandalismo se imponen a la civilidad, se imponen al Estado de Derecho, se imponen a la democracia, digamos, a nuestra convivencia democrática. Entiendo que hay una dificultad porque se le había causado un gran daño estructural y fue una recomendación del Consejo de Monumentos, pero por supuesto que creo que es una decisión compleja, difícil, y que en definitiva refleja que estamos enfrentando una enorme dificultad. La tarea de la seguridad del orden público evidentemente es una responsabilidad fundamental del gobierno, que tiene un mandato, pero aquí es mucho más que el gobierno, también los tribunales, la fiscalía y la sociedad en su conjunto creo que tiene que ser mucho más activa para oponerse a quienes están por la violencia, a quienes no están por el diálogo, a quienes no les interesa los procesos democráticos para superar la crisis que hay en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que refleja la enorme dificultad que estamos viviendo y desde ese punto de vista, insisto, todos los eslabones que tienen relación en materia de seguridad, los tribunales, la fiscalía, el gobierno, las policías y la sociedad en su conjunto, los partidos políticos y todos los ciudadanos tenemos que ser mucho más claros respecto a la condena a la violencia. ¿Debería volver? Y lo otro, ¿se evaluó esto durante su mandato como ministro del Interior? Yo lo que puedo decir es que por lo menos cuando a mí me tocó estar en el Ministerio del Interior, nunca se evaluó esa alternativa porque insisto, el retiro de la estatua obviamente es un retroceso y es un triunfo de la violencia por sobre la civilidad. Y por lo tanto, me parece que tiene que volver y tiene que volver apenas pueda realizarse y apenas esté reparada la estatua. Los espacios públicos son de todos los chilenos, no son de un grupo de violentistas, no son de un grupo de personas que no entienden lo que es la democracia, y es la sociedad la que tiene que resolver esto y no un grupo de personas que actúan de forma violenta, de forma permanente. ¿Se arrepiente de algún acto hecho durante su minuto en el Ministerio del Interior? Mira, esa pregunta me la han hecho muchas veces, más que arrepentirse, quizás uno cuando piensa en forma retrospectiva, evalúa muchas veces si es que las decisiones que tomó fueron las mejores decisiones, fueron las más correctas. Y por supuesto que uno en muchos ámbitos le gustaría haberlo hecho mejor, haber tenido más capacidad, haber tenido más apoyo. Muchas veces faltó mucho apoyo, tanto de sectores partidarios de gobierno como de la oposición, pero siempre en todo momento, en lo personal y los equipos con los que yo trabajaba, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder cumplir de buena forma nuestras obligaciones, tanto en el Ministerio del Interior como anteriormente en la Secretaría General de la Presidencia. Y finalmente, creo que lo que sí fue relevante es que pudimos impulsar, en conjunto con un acuerdo amplio en el Congreso, una solución democrática, institucional y pacífica a la gran crisis de octubre del año del 2019 con el proceso constituyente. Y por eso yo creo que es importante que la gente se informe, que sepa quiénes son sus candidatos y que vaya a votar el 10 y el 11 de abril,
porque los problemas de la democracia, creo yo, y tengo una profunda convicción en eso, se resuelven con más democracia y el proceso constituyente es una oportunidad que tiene dificultades, por supuesto, pero que nos permite encauzar esta crisis y resolverla a través del diálogo democrático de la institucionalidad. Perfecto. Gonzalo Blumel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Álvaro, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los televidentes. Que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Tele 13 Noche y ya regresamos con más noticias. No se vayan.